En este video vamos a ver cómo calcular la distancia de un punto a otro en el plano cartesiano. En otras palabras, si tenemos un punto A y un punto B, quiero saber cuánto mide el segmento que hay entre ellos. ¿Cuánto es esa distancia? Entonces, no importa las coordenadas que tengan los puntos. Digamos que el punto A tiene coordenadas x1, y1. Y el punto B tiene coordenadas x2, y2. No importa cuáles números sean. Para encontrar la distancia vamos a utilizar un poco lo que se llama el teorema de Pitágoras, lo que nos va a derivar al final la fórmula general para encontrar cualquier distancia entre cualquier par de puntos. Si tenemos estos dos puntos A y B, vemos que este segmento que está acá, yo puedo formar un triángulo con eso. Digamos que yo tengo el punto B aquí y hago un lado para acá. Y del punto A saco una línea horizontal que cruza la que acabo de hacer. Entonces se forma un triángulo y ese triángulo es rectángulo, porque aquí hay 90 grados. Ahora, si yo tengo un triángulo rectángulo y conozco las medidas de sus lados, o dos de sus lados, yo puedo calcular la tercera. En este caso, recordemos que esta sería la hipotenusa, esto sería un cateto y esto sería un cateto. Ahora, si yo logro encontrar las medidas de los catetos, puedo encontrar la medida de la hipotenusa por medio de Pitágoras. La cuestión es cuánto miden esos catetos. Entonces, si yo tengo acá, si aquí tengo el punto A, significa que aquí va a estar la coordenada x1, porque aquí le puse que A tiene coordenadas x1, y1. Y aquí va a estar la coordenada y1. Igualmente puedo hacerlo con B. Las coordenadas de B son x2 y y2. Entonces, si aquí está B, esta coordenada que está acá sería x2. Y si sigo esta línea acá, esta sería la coordenada y2. Aquí irían los números de cada eje. Pero en este caso, como es la fórmula general, entonces vamos a ponerlo de esta manera. A tiene coordenadas x1, y1 y B tiene coordenadas x2, y2. Ahora, si yo quiero saber la distancia que hay de x1 a x2, o sea, lo que sería un cateto, simplemente yo a x2 le resto x1. El número que venga en x2 se lo resto a x1. O sea, un cateto va a medir x2 menos x1. Y el otro cateto, vemos que esta distancia que está aquí en rojo es la distancia que hay desde y1 hasta y2. Es la misma. Ahora, si yo quiero saber la distancia que hay desde y1 a y2, simplemente le resto a y2, le quito y1. Y esa sería la medida de los catetos, que me ayudan a encontrar la hipotenusa.
Ahora, como ya tengo los catetos, vamos a recordar que dice la fórmula de Pitágoras. Pitágoras nos dice que si yo quiero averiguar la medida de la hipotenusa, la fórmula es la raíz cuadrada de cateto a la 2 más cateto a la 2. Ahora, la hipotenusa, ¿qué va a ser? Raíz cuadrada de cateto a la 2. ¿Cuál cateto? Digamos este. Pero ese cateto es esto que está aquí. Mide esto. Entonces se convierte en x2 menos x1 elevado al cuadrado. Cateto al cuadrado sería este cateto elevado al cuadrado. Más el otro cateto, este que está aquí, que sería este. y2 menos y1 al cuadrado. Y todo eso va dentro de la raíz. Y eso me va a decir lo que mide la hipotenusa. Pero, ¿qué es la hipotenusa? La hipotenusa es la distancia que hay entre A y B. Por lo tanto, nos queda la fórmula general. La distancia de un punto A un punto B sería igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la fórmula general. Ahora vamos a ver ya con coordenadas numéricas en el plano. Entonces, supongamos que tenemos este ejemplo. Tenemos un punto M y un punto N, ya con coordenadas numéricas. Entonces podemos ver que M tiene coordenadas, sería 4,3. Ahí se juntan las dos líneas. 4,3. Y N tiene coordenadas menos 2, menos 1. Ahora puedo aplicar la fórmula o puedo hacer el triángulo. Cualquiera de las dos formas estaría correcto. Si yo quiero hacer el triángulo, entonces quedaría la siguiente forma. Necesito saber cuánto mide este lado y cuánto mide este lado para formar el triángulo con la distancia. Ahora, pongamos estos azul. Este cateto que está aquí, ¿qué sería? Al número que está acá, que es donde termina, que termina aquí, o sea, terminan en 4, le voy a restar el menos 2. Y eso da 6. O sea, este lado, que es la distancia que hay de menos 2 hasta 4, es 6. Ahora vamos con el otro cateto. Con el cateto de acá. Ese cateto, ¿qué sería? Vemos que el punto M está en 3. Y termina acá, que sería en menos 1. Es ver la distancia que hay en el eje Y. Entonces, simplemente a 3 le resto el menos 1. Vean que tiene dos menos. ¿Por qué? Porque uno es el menos de la resta y el otro es el menos del negativo del número. Entonces 3 menos menos 1 da 4. Entonces ya sé que esto mide 6 y este mide 4. Y por Pitágoras, entonces la distancia de A hasta B es igual a la raíz de 6 a la 2 más 4 a la 2, que son los catetos. Ponemos en la calculadora raíz cuadrada de 6 a la 2
más 4 a la 2 y nos da 2 raíz de 13. Por lo tanto, la distancia del punto... Aquí hay un error. Del punto M al punto N. Muy importante. La distancia de M a N sería 2 raíz de 13. Aproximadamente en decimales sería entonces 7,21. Aproximadamente 7,21. Entonces cuando tenemos el dibujo lo podemos hacer con el triángulo. Pero ¿qué pasa si no tenemos el dibujo? Simplemente nos dan las coordenadas de 2 puntos. Entonces ahí sí tenemos que usar la fórmula. Obligatoriamente. Y vamos a ver cómo hacer esos casos. Tenemos por ejemplo estos casos. Dice que calcule la distancia entre cada par de puntos, pero no tenemos el dibujo, solamente tenemos las coordenadas de cada uno de los puntos. Del punto A al punto B. El punto A dice que es menos 4,1 y el punto B menos 1,3. Entonces lo primero que tenemos que ver es la fórmula. La fórmula dice que la distancia de un punto a otro es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Tenemos que encontrar primero qué es x2, qué es x1, qué es y2 y qué es y1. Tenemos el punto A cuyas coordenadas son menos 4,1. Entonces, el menos 4 se convierte en x1. Es este número. Y el 1 se convierte en y1. y1 igual a 1. Entonces recuerden que x1, y1. Ahora vamos con x2 y y2 que son del otro punto. B tiene coordenadas menos 1,3, donde x2 sería menos 1, este numerito que está acá, y y2 sería la otra coordenada que sería menos 3. Ya tenemos que es x1, y1, x2 y y2. Ya podemos aplicar la fórmula. La fórmula que nos dice que en este caso la distancia del punto A al punto B sería la raíz cuadrada de, tenemos dos paréntesis elevados al cuadrado. Y todo eso en raíz. Nada más tenemos que completar los paréntesis. Primer paréntesis, x2 menos x1. Ahora, ¿qué sería x2? Ya lo tenemos acá, menos 1. Entonces va de primero, menos 1. Ahora, menos, el menos de la fórmula. x2 menos x1. ¿Qué es x1? Aquí está, sería menos 4. Tener cuidado con ese doble menos que está ahí. Ya tenemos el primer paréntesis. Ahora, más, el segundo paréntesis sería y2 menos y1. Buscamos y2. Y y2 sería menos 3. Menos de la fórmula. Y ahora y1. Menos y1 que sería 1. Y ya tenemos la fórmula lista para calcular. Podemos tomar la calculadora y hacerlo por partes, cuánto es cada paréntesis, o simplemente vamos a poner todo eso en la calculadora. Con mucho cuidado, entonces ponemos raíz, paréntesis, menos 1, menos 4. Cierro paréntesis y eleva al cuadrado. Más, paréntesis, menos 3 menos 1. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y eso me da 5. Por lo tanto,
la distancia del punto A al punto B es igual a 5. Listo. Poner atención cuando hay doble negativo. A veces hay doble negativo, a veces no. Depende del signo de la coordenada. El segundo ejemplo nos dice que P es igual a 0,5, o las coordenadas son 0,5, y Q tiene coordenadas menos 6,10. Por lo tanto, entonces, podemos decir que P es x1, y1 o x2, y2, da igual, no importa. Lo que no importa es no mezclar las coordenadas con poner 2x o 2y o x1 con x2, etc. Entonces, x1 se convierte en 0 y y1 se convierte en 5. Aquí está x1, y1. x2 sería menos 6 y y2 sería el 10. Ahora, simplemente es poner la fórmula. La distancia en este caso de P a Q sería la raíz cuadrada de 2 paréntesis al cuadrado en suma y completamos los paréntesis. x2 menos x1. x2 y x1. Entonces vemos que x2 sería menos 6, menos de la fórmula, y x1 sería 0. x2 menos x1. Ya tenemos un paréntesis, falta el otro. Sería y2, en este caso sería el 10, menos de la fórmula, y y1 que sería 5. Podemos poner todo eso en la calculadora. Y nos daría entonces raíz de paréntesis menos 6 menos 0 elevado al cuadrado más 10 menos 5 elevado al cuadrado. Raíz de 61. Por lo tanto, la distancia del punto P al punto Q es igual a raíz de 61, que lo podemos pasar también a decimales, que sería más o menos 7,81. Aproximadamente 7,81. Es preferible dejarlo en raíz, porque es exacto. En cambio aquí es aproximado porque le estoy quitando una infinidad de decimales. Y ya estaría resuelta. El tercero nos dice que cuál es la distancia entre x, que tiene coordenadas menos 3, menos 4, y y, con coordenadas 7, menos 2. Mismo procedimiento. Que es x1 y que es y1. x1 es menos 3, y1 es menos 4. Ahora x2 y y2. x2 sería 7 y y2 sería menos 2. Ponemos la fórmula donde dice que la distancia del punto X al punto Y sería la raíz de paréntesis al cuadrado más paréntesis al cuadrado. Completamos los paréntesis. x2 menos x1, o sea 7 menos menos 3. El 7 menos de la fórmula y el menos 3. Segundo paréntesis sería y2 menos y1
Menos 2 menos menos 4. Menos 2 menos de la fórmula y el menos 4. La distancia de x a y sería entonces poner eso en la calculadora, que lo podemos hacer también sustituyendo valores, solamente que de una forma muy ordenada. Se puede hacer así, escribiéndolo de una vez, o se puede hacer escribiendo la fórmula y sustituyendo valores. Paréntesis a menos b, porque no tenemos x2 y x1, ni y2 ni y1, entonces usamos las letras que vengan en la calculadora, que son a, b, c, d, x, y, m. A menos b al cuadrado más alfa c menos d al cuadrado. Aquí está escrita la fórmula. La única diferencia es que en lugar de x2 sería a, x1 sería b, y2 sería c y y1 sería d. Y como ya tenemos los valores, simplemente de ponerlos. Le damos calcular, nos pregunta la a, que era x2, 7. La b, que sería x1, aquí está, menos 3. Le damos igual. La c sería en este caso y2, que y2 es igual a menos 2. Y la d sería y1, en este caso sería menos 4. Le damos igual y da 2 raíz de 26. Dos raíz de 26, pasado a decimales, es aproximadamente 10,19. Entonces ya sea de una u otra forma, da lo mismo. Con el dibujo o sin el dibujo aplicando la fórmula. Hay que tener cuidado con los signos y ponerlos bien en la calculadora. Y listo. Esa es la distancia entre puntos.